Primera de Pedro. Escrito por Al Danks. Introducción. Después de ver la importancia de 2 Pedro, capítulo 1 versos 3 a 11, me sentí impulsado a leer 1 y 2 Pedro más a fondo. Pedí al Padre que enviara al Espíritu Santo para que me guiara hacia la verdad del texto. Mientras leía, examiné el significado del texto utilizando el United Bible Society's Translator's Handbook on the First Letter from Peter, el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, un interlineal griego-inglés, la perspicacia que Dios me ha dado y otros recursos. No tenía intención de escribir otro libro, pero merece la pena compartir lo que he encontrado. El resultado es una versión de 1 Pedro que comparte una mejor comprensión de las palabras utilizadas. Parte de esta mejor comprensión se debe a una mejor adecuación a la cultura de la época, parte a una mejor adecuación al contexto de 1 Pedro y parte a una mejor adecuación a otras escrituras. Por ejemplo, cuando Pedro exhorta a los ancianos en 1 Pedro capítulo 5 verso 1, los está convocando llamando a ayudar a quienes los rodean. Los ancianos no son simplemente personas mayores, sino que son aquellos que son espiritualmente maduros. Cuando los más jóvenes deben estar sujetos a los ancianos, deben someterse siguiendo el ejemplo de los ancianos, de la misma manera que los discípulos siguen el ejemplo de su maestro. Pedro enseñó cómo las personas nacidas de Dios deben vivir entre los no nacidos de Dios. Su enseñanza se aplica a nosotros hoy. Capítulo 1. Lee, Pedro, enviado por Jesucristo para proclamar un mensaje en su nombre. El pueblo de Dios que vive como extranjero en la diáspora en el Ponto, Galacia, Capadocia, la provincia de Asia y Bitinia, elegido según el propósito de Dios Padre y apartado por el Espíritu para que hagáis todo lo que Jesucristo os mande, y seáis purificados por su sangre. Que todas las bendiciones y el Salom, que Jesús obtuvo en nuestro favor mediante su obediencia, sean vuestros en toda su extensión. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, conforme a su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una esperanza constantemente reabastecida y que fluye libremente, a una herencia inmaculada, incorruptible e imperecedera, guardada para vosotros en cielos. A través de tu trust, Dios te está guardando por su poder para la liberación de la destrucción a su seguridad que Dios revelará en el tiempo señalado. Alegraos y regocijaos de que Dios os guarda a vosotros y a vuestra herencia, aunque tengáis que experimentar dolor temporal en diversas pruebas. Incluso el oro perecedero es probado y refinado por el fuego. El propósito de las pruebas es que tu trust, que es mucho más valioso que el oro perecedero, sea juzgado genuino y resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Aunque no lo has visto, lo amas. Aunque no lo veáis ahora, confiáis en Él y os regocijáis con una alegría inefable y llena de gloria al recibir el resultado de vuestra fe, la liberación de vuestras almas de la destrucción a su seguridad. Los profetas que profetizaron acerca de esta liberación que Jesús obtendría para vosotros, buscaron diligentemente y examinaron cuidadosamente las evidencias al respecto. Trataban de determinar el tiempo y las circunstancias a que se refería el Espíritu de Cristo en ellos al predecir los sufrimientos del Mesías y las cosas gloriosas que vendrían después. Dios les reveló que su servicio cuando hablaban de estas cosas no era para su propio beneficio, sino para el suyo. Y estas mismas cosas os las han comunicado ahora a vosotros los que proclamaron la buena nueva por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Hasta los ángeles anhelan ver estas cosas. Puesto que Dios os guarda con su poder, preparaos para hacer todo lo posible por discernir lo que Dios os dice que debéis hacer. Estad alerta y prestad atención para oír y seguir su dirección. Poned vuestra esperanza plenamente en la liberación que os será traída cuando Jesucristo sea revelado. Como hijos obedientes, no dejéis que los deseos que teníais antes de conocer la verdad guíen vuestra vida y moldeen vuestra naturaleza. Al contrario, como aquel que os llamó es santo, sed santos en todo. Puesto que está escrito, sed santos porque yo soy santo, dejad que todo vuestro ser y todo lo que deseáis, creéis, penséis, decís y hagáis sea guiado y moldeado por Dios.
Además, si te diriges como padre al que juzga imparcialmente según lo que cada uno hace para satisfacer sus deseos, debes vivir con temor tu estancia temporal en la tierra. Sabes que tus antepasados te transmitieron un modo de vida corrupto e improductivo, y Dios te liberó de los deseos y creencias corruptos que producían esa vida, no con algo corruptible como plata u oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha ni defecto. Dios lo eligió antes de la fundación del mundo, pero lo reveló en los últimos tiempos por amor a vosotros, que confiáis fielmente en Dios. Dios lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, poder y autoridad, para que depositarais vuestra trust y esperanza en Dios. Ahora que Dios os ha liberado del poder del pecado, y ha limpiado vuestra alma de la contaminación, mediante vuestra sumisión a la verdad, amaos constantemente los unos a los otros de todo corazón. Habéis nacido de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una incorruptible por medio de la palabra viva de Dios que dura para siempre. Porque toda la humanidad es como la hierba, y toda su gloria es como una flor silvestre. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor dura para siempre. Además, esta palabra es la buena noticia que se os ha anunciado. Capítulo 2. Ya que os habéis liberado de toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y calumnia, como niños recién nacidos, desead intensamente la leche espiritual pura, para que por ella crezcáis liberados de la destrucción hacia la seguridad de Dios, si es que en verdad habéis experimentado cuán bueno es el Señor con vosotros. Jesús es la piedra angular viva, vivificante y dinámica. Los hombres lo rechazan, pero Dios lo ha elegido como el más valioso. Cuando os acercáis a Él, sois como piedras vivas, edificadas como una casa espiritual para que Dios habite en ella, para ser sacerdotes apartados de una vida de corrupción y guiados por el Espíritu Santo para hacer contribuciones espirituales aceptables para Él a través de vuestra unión con Jesucristo. Dios explicó esto en las Escrituras. Mira, he elegido y estoy colocando en Sión una piedra, la piedra angular más valiosa. Todo el que confíe fielmente en Él encontrará que es de fiar. Porque confían fielmente en Él, experimentan lo bueno que es. Para los que no confían en Él ni le son fieles, es la piedra angular que desecharon los constructores, una piedra en la que se tropieza y una roca de escándalo. Tropiezan porque desobedecen la palabra, y Dios ha destinado la vergüenza a todos los que no confían fielmente en Él. Pero vosotros sois una humanidad nueva, elegida por Dios para ser un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo de su propiedad, para que anunciéis la bondad y la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, pueblo nacido de Dios. Antes no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia, la misericordia de ser hechos nuevas criaturas y partícipes de su naturaleza. Amados, ustedes viven como residentes temporales entre gente esclavizada por los deseos corruptos de la vieja humanidad, tal como ustedes solían ser. Los deseos corruptos guerrean contra vuestra alma, así que manteneos libres de ellos. Aseguraos de que todo lo que hacéis fluye de la abundancia de los deseos y creencias piadosos que guardáis en vuestro corazón. Si hacéis esto aunque los gentiles, la vieja humanidad, hablen contra vosotros como gente que hace el mal, verán que vuestra forma de vivir es buena y se sentirán inspirados a vivir como vosotros y a reconocer la bondad de Dios cuando venga a librar a su pueblo de la destrucción. Cumplid el propósito del Señor sometiéndoos a toda autoridad humana, al emperador como supremo o a los gobernadores nombrados por él, para castigar a los malhechores y elogiar a los que hacen el bien. Porque es voluntad de Dios que, haciendo lo que Él dice que hagáis, silenciéis a los que no perciben la verdad. Someteos como personas libres. No dejéis que vuestra libertad sirva de justificación para el mal. Someteos como esclavos de Dios. Honrad a todos como dignos de ser librados de la destrucción. Amad a todas las personas de la nueva humanidad. Temed a Dios. Reconoced al Rey y su autoridad. Siervos, someteos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los justos y mansos, sino también a los injustos. Porque Dios elogiará a los que mantengan una conciencia limpia para con Él, haciendo lo que Él dice que deben hacer y soportando el dolor de los sufrimientos injustos.
¿Qué clase de elogio da Dios cuando una persona soporta el dolor porque ha pecado? Pero Dios te elogia si sufres y soportas dolor cuando haces lo que debes. Dios te llamó a sufrir para librar a otros de la destrucción porque Cristo sufrió para librarte, dejándote un ejemplo a seguir. Jesús no cometió pecado ni engañó. Cuando la gente hablaba mal de él no les hablaba mal a cambio. Cuando sufría, no amenazaba, sino que seguía confiándose al que juzga con justicia. Os extraviabais como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y supervisor de vuestras almas. No os rebeléis contra la autoridad. Seguid las normas. Efectuad el cambio mediante una conducta honorable y buenas acciones, oración y peticiones. Luchad contra los principados y potestades. Rezad por los que tienen autoridad. Capítulo 3. Del mismo modo, esposas, cumplid el propósito del Señor siendo sumisas a vuestros maridos. Puede que la palabra no persuada a vuestro marido, pero aunque no compartáis la palabra, la conducta respetuosa y pura que fluye de la abundancia de los deseos y creencias piadosas que guardáis en vuestro corazón, puede convencerlo. No organicéis vuestras vidas en torno a cosas externas como el trenzado del pelo, las joyas o la ropa que lleváis. Organicen sus vidas alrededor de la persona oculta del corazón, con la belleza incorruptible de un espíritu calmado, tranquilo y deliberado, que es muy valioso para Dios. Las mujeres del pasado que se separaron de las formas inútiles de vida y se refugiaron en Dios, alinearon sus vidas sometiéndose a sus maridos de esta manera, como Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor. Sois sus hijas si hacéis lo que Dios os dice y no teméis nada. De la misma manera, maridos, vivid con vuestras mujeres comprendiendo que son más débiles físicamente, rindiéndoles honor porque recibirán con vosotros el don de la vida que Jesús os ha conseguido. Vivid así para que vuestras oraciones no se vean obstaculizadas. Por último, sed todos guiados por el Espíritu a la misma comprensión de lo que es verdad y de lo que debéis hacer. Amad a todas las demás personas de la nueva humanidad. Entristeceos por los que sufren o sufrirán dolor y tened compasión. No seas sabio a tus propios ojos ni confíes en tu propia comprensión. Reconoce tu necesidad de la guía de Dios en todo. No devuelvas mal por mal ni insulto por insulto, sino al contrario, bendice, pues Dios te ha llamado a esto para que obtengas una bendición. Porque está escrito, si quieres amar la vida y ver días buenos, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Evita tener una naturaleza corrupta y haz lo que Dios dice que debes hacer, busca el Shalom y persíguelo. Porque el Señor protege a los rectos, y sus oídos están abiertos a su oración. Pero el Señor se opone a los que hacen el mal. Nadie puede causarte un daño permanente si haces activamente lo que Dios dice que debes hacer. Incluso si sufres por hacer lo que Dios aprueba, Dios te bendecirá. Usted debe permanecer tranquilo y no tener miedo o preocuparse si la gente lo amenaza. Pero como personas apartadas para servir a Dios, honren a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para presentar calmada, activa, deliberada y respetuosamente la evidencia que Dios les ha dado a cualquiera que les pida una razón para la esperanza que tienen. Discierne activamente si a Dios le agrada lo que has hecho, de modo que cuando la gente hable en tu contra, los que acusan tu forma de vida en la nueva humanidad vean que su forma de vida es corrupta. Porque si es voluntad de Dios que sufras, es mejor sufrir por hacer lo que agrada a Dios que por hacer lo que le desagrada. Jesús también sufrió. Era recto y sufrió la muerte para perdonar y limpiar los pecados de los inicuos, a fin de llevarnos a Dios. Jesús fue muerto en la carne, vieja humanidad, pero fue vivificado en el Espíritu, nueva humanidad. En el Espíritu, como el primer miembro de la nueva humanidad, fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Estos espíritus no obedecieron cuando Dios esperó pacientemente mientras Noé preparaba el arca, en la que Dios trajo 8 almas a salvo a través del agua. A través de la destrucción de los desobedientes mediante el diluvio. El bautismo corresponde a dar muerte a nuestra carne, la naturaleza de la vieja humanidad, y a que Dios nos haga vivos en el Espíritu, nueva humanidad. El bautismo no es solo la eliminación de la suciedad de la carne, la naturaleza de la vieja humanidad.
En el bautismo nos comprometemos a vivir con una buena conciencia hacia Dios. Al cumplir fielmente nuestro compromiso, Dios nos hace vivir en el Espíritu, nueva humanidad, creado por la resurrección de Jesucristo. Jesús ha ido al cielo y está a la derecha de Dios. Dios ha hecho que los ángeles, las autoridades y los poderes estén sujetos a Él. Capítulo 4. Puesto que Jesús sufrió en la carne para llevar a otros a Dios, armaos con el mismo propósito, porque todo el que ha sufrido en la carne ha cesado del pecado para vivir el resto del tiempo en la carne, vuestros cuerpos mortales, ya no para satisfacer los deseos humanos, sino para hacer la voluntad de Dios. Ya no debéis vivir haciendo lo que los gentiles, la vieja humanidad, desean, viviendo sin freno, controlados por deseos corruptos, excesos en la bebida, fiestas, banquetes e idolatrías ilícitas. Los gentiles, la vieja humanidad, se extrañan cuando no te unes a ellos en el mismo exceso de su vida desenfrenada, por lo que se niegan a reconocer que la forma en que vives es buena y te calumnian. Pero darán cuenta a aquel que pronto juzgará a los vivos y a los muertos. Por eso el Evangelio fue anunciado incluso a los que están muertos, para que sean juzgados según la carne, vieja humanidad, pero vivan en el Espíritu, nueva humanidad, según Dios. El fin de todas las cosas, cuando Dios destruirá la vieja humanidad, está cerca. Por tanto, sean guiados por el Espíritu Santo y controlados por las palabras de Dios en su corazón. Presta atención tranquila, activa y deliberadamente. Discierne la verdad del error y lo que debes hacer. Orad sin cesar. Amaos los unos a los otros constantemente con todo vuestro corazón, porque el amor os empodera para perdonar a los que pecan. Sed hospitalarios unos con otros. Como cada uno ha echado mano de un don que Dios da, usadlo para serviros unos a otros, como buenos administradores de la variada gracia de Dios. Quien habla, que hable como quien habla las palabras de Dios. El que sirva con la fuerza que Dios le da. Haced todo esto para glorificar a Dios en todo por medio de Jesucristo. A Él pertenecen la gloria y el dominio por los siglos. Amén. Amados, no se estremezcan ni piensen que es extraño cuando la adversidad viene a probarlos. Por el contrario, regocíjense de que están experimentando el sufrimiento como lo hizo Jesús, para que también puedan regocijarse y alegrarse cuando se revele su gloria. Si la gente habla mal de vosotros porque seguís a Cristo, sois bienaventurados porque el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si sufrís, que ninguno de vosotros sufra como asesino, ladrón, alborotador o persona que trata de obligar a los demás a hacer lo que cree que debe hacer. Como el que mete la cuchara en la sopa de los demás. Porque ya es hora de que el juicio comience con el pueblo de Dios, la nueva humanidad. Y si Dios comienza con nosotros, ¿cuál será el resultado para los que no obedecen las buenas nuevas de Dios? Si el recto, nueva humanidad, se salva con dificultad, ¿qué será del impío y del pecador, vieja humanidad? Por eso los que sufren según la voluntad de Dios, hagan el bien y confíen su alma a un Creador fiel. Capítulo 5. Como compañero anciano, una persona espiritualmente madura que, siguiendo al Espíritu Santo y con un corazón lleno de las palabras de Dios, discierne y controla sus palabras y acciones, y testigo de los sufrimientos de Cristo, así como partícipe de la gloria que Dios revelará, hago un llamamiento a los ancianos que hay entre vosotros, para que sigan la guía de Dios para dar a las personas que hay entre vosotros todo lo que necesitan para crecer y madurar espiritualmente. No lo hagáis como sumisión a un mandato, sino porque hacer la voluntad de Dios os produce alegría. No lo hagas para recibir algo a cambio, sino porque quieres ayudar. No ejerzas poder y autoridad sobre aquellos a los que Dios te ha llamado a ayudar para obligarles a hacer lo que deben, sino guíales con el ejemplo. Sigue a Dios de la manera en que otros deben seguir a Dios, y añade atributos espirituales piadosos de la manera en que otros deben hacerlo. Si usted hace estas cosas de esta manera, cuando el pastor principal, Jesús, aparezca, usted recibirá la corona de gloria que Él da a aquellos que vencen. De la misma manera, ustedes que aún no son maduros espiritualmente, sigan el ejemplo de los que sí lo son, los ancianos. Dotaos todos de humildad unos con otros, no confiéis en vuestra comprensión en vuestras relaciones con los demás,
porque Dios rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes. La verdad de que dependemos de Dios para revelar la verdad, y lo que debemos hacer es humildad. El engaño de que podemos percibir la verdad y lo que debemos hacer sin que Dios nos lo revele es orgullo. Dios revela a los humildes y oculta a los soberbios. Por tanto, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que en el momento oportuno os haga progresar. No os preocupéis por nada, porque Dios cuida de vosotros. Confía en el Señor de todo corazón y no te fíes de tu comprensión. Cuando reconozcas a Dios en todo lo que hagas, Él te mostrará lo que debes hacer. Proverbios capítulo 3 versos 5 y 6. Concéntrate en el presente, sé prudente y presta atención. Tu adversario, Satanás, merodea como un león rugiente, buscando a quien destruir. Resiste a Satanás con fe inquebrantable, sabiendo que todos los demás discípulos experimentan el mismo sufrimiento. Después de haber sufrido un poco, el Dios de toda gracia, que te ha llamado a su gloria eterna como nacido del Espíritu, te hará espiritualmente maduro y completo y te dotará de firmeza y perseverancia. Véase Santiago capítulo 1 versos 2 a 4. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Resumen. Pedro nos dio un plan de batalla para luchar contra los poderes espirituales para rescatar a las personas que no han nacido de Dios. El tema principal de la enseñanza de Pedro está bien expuesto en el capítulo 3, verso 4. Organicen sus vidas alrededor de la persona oculta del corazón, con la belleza incorruptible de un espíritu calmado, tranquilo y deliberado, que es muy valioso para Dios. Pedro dirige a aquellos nacidos de Dios a hacer todo desde una naturaleza piadosa que viene de llenar nuestros corazones con las palabras de Dios y seguir al Espíritu Santo. Debemos deshacernos de y evitar tener una naturaleza corrupta, especialmente una de rebelión y retribución. El plan de Dios es que las personas no nacidas de Él vean la forma de vida que fluye de su naturaleza dentro de nosotros, vean que su forma de vida es corrupta, y sean inspirados a ser partícipes de la naturaleza de Dios, como lo somos nosotros. Este es el final del libro.